Bien, amados hermanos, tomen su Biblia y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 5, vamos a estar meditando hoy. Ese es nuestro texto de esta mañana. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 5. No se va a distraer, los niños van a estar quieticos y usted va a poner atención porque para eso vino a este lugar, amén, a recibir la enseñanza de la palabra de Dios y adorarlo de esa manera. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 5. Espero que haya traído su Biblia. Aliento a que tengamos la Biblia escrita en papel. Bueno, no me puedo poner a la tecnología, ¿no? Pero si usted usa la tablet o el celular para ver la Biblia, espero que solo sea para eso, ¿ok? Y pongamos atención en este momento. Vamos a poner todos nuestra atención, nuestros sentidos en pro de entender la palabra de Dios hoy, amén. Primera de Pedro 5, 1 al 5. El tema de hoy, como lo van a ver en la lectura, para los que anotan, espero que todos anoten, se llama, o le he titulado, la importancia de ser bien pastoreados. La importancia de ser bien pastoreados. Y les recuerdo que estamos viendo una serie de enseñanzas que se llama Somos Iglesia, que trata acerca de aprender a ser una verdadera iglesia de Cristo, una verdadera congregación del Señor. Amén. Recuerde que hay muchas iglesias, pero que la Biblia habla de unas características especiales, particulares, de aquellas congregaciones que verdaderamente son de Cristo. Y es lo que hemos tratado de, basados en muchos textos, en varios textos del Nuevo Testamento, ver cuál es la importancia de ser bien pastoreado. Lo vamos a ver hoy. Vamos a leerlo. ¿Listo, hermanos? Dice en el capítulo 5, del 1 al 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a leer todos, o lean ustedes, el versículo 5 en voz fuerte, alta, ahora, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hemos visto varias cosas en esta serie. Las últimas dos enseñanzas nos han hablado, y lo vimos en Romanos capítulo 12, de las deberes que tenemos para con la congregación. Si usted es cristiano, usted tiene unos deberes para con sus hermanos en Cristo. Espero que usted tenga un corazón humilde y esté cumpliendo esos deberes. Amén. Hace 8 días Adrián habló acerca de los deberes que tenemos para con la gente de afuera, para con todos los hombres. Porque a veces pensamos que nuestro deber como iglesia es encerrarnos y no le debemos nada a las personas de afuera. Pero la Biblia sí dice que nosotros tenemos deberes para con ellos, ¿sí? Para con las personas que no son creyentes. Y esos deberes básicamente es para darles testimonio de Cristo y mostrarles verdaderamente de una manera práctica el amor de Dios, ¿sí? Hablando de la iglesia, de ser una iglesia del Señor, pues tenemos que hablar del pastorado, porque, hermanos amados, yo quiero decirles que si usted es un genuino cristiano, usted va a tener un pastor natural. O sea, hablo un pastor natural, quiero decir un pastor de carne y hueso, ¿sí? Nuestro Señor es nuestro gran pastor, Él está glorificado, amén, y es el pastor de sus ovejas, de su iglesia, pero siempre usted va a tener que ver con un pastor que Él ha encomendado para su vida durante toda su existencia terrenal, ¿sí? No existe una oveja sin pastor y usted va a tener que ser pastoreado. Mientras exista en esta vida terrenal, usted va a tener que estar allí bajo esa cobertura espiritual de un pastor terrenal, de un pastor que Dios ha encomendado, como nos lo dice Efesios capítulo 4. Y de eso quiero hablar hoy.
Antes quiero que contextualicemos un poquito de qué habla Primera de Pedro, porque eso nos ubica para entender de qué vamos a hablar hoy, ¿sí? En la primera epístola de Pedro, él anima a varias iglesias perseguidas, dice las iglesias expatriadas que están en la dispersión, eso lo dice en el capítulo 1, y les invita a permanecer firmes y unidas en la fe de Cristo. ¿Qué pasaba? Que los cristianos en ese momento particular, cuando Primera de Pedro fue escrita, estaban agobiados por una terrible persecución. Ahora, la iglesia siempre ha sido perseguida y la iglesia primitiva lo fue más, pero parece que en ese momento particular eran todavía más perseguidos. Y entonces él tuvo que escribirles esta carta para animarlos. No es para una iglesia en particular, porque cuando Pablo escribe, digamos, a los filipenses, a los corintios, a los romanos, son iglesias de esas ciudades. Él está escribiendo aquí a varias iglesias en varias ciudades para animarlas a que ¿qué? A que estén firmes y a que permanezcan en unidad en la fe en Cristo. Algo que dice Primera de Pedro que nos debe llegar al corazón es que él le dice a estas iglesias y nos dice a nosotros que no deberíamos sorprendernos sino gozarnos en la adversidad. La persecución no es algo raro para el cristiano, la adversidad no es algo raro para el cristiano, ¿sí? Estamos en medio de un mundo que odia el verdadero cristianismo y estamos expuestos a padecer por estar aún en medio de un mundo pecaminoso, ¿sí? Así que él les dice, no se extrañen de la persecución. Y les dice, usted tiene la oportunidad de seguir el ejemplo de sufrimiento de Cristo. Nosotros no debemos ver a Jesucristo nuestro Señor como alguien que fue martirizado y a quien debemos tener cierta lástima. Obviamente no puede ser ese el pensamiento de un cristiano, porque Cristo allí venció, Él demostró su gran amor y su obediencia al Padre, y allí fue glorificado Dios de una manera especial. Él dice que nosotros debemos identificarnos con ese sufrimiento y gozarnos en medio de la adversidad. También les dice que no deben perder la esperanza, ni amargarse, que deben confiar en el Señor y estar muy esperanzados en el regreso de Cristo. Yo espero que usted esté muy esperanzado en el regreso de nuestro Señor, que es nuestra gran ambición, ver el regreso de Cristo. Llegando al capítulo 5, él empieza a dirigirse a los ancianos de la iglesia, y aquí es donde vamos a comenzar a ver nuestro tema del día de hoy, la importancia de ser bien pastoreados. Vuelvo y les repito lo que les dije anteriormente, un verdadero cristiano inevitablemente estará bajo el cuidado pastoral toda su vida. Hay gente que dice, bueno, pero es que he probado muchos pastores, y entiendo que hoy muchos de los que se dicen ser pastores no lo son, pero usted también tiene que entender algo, la iglesia es cierta. El Señor dice que su iglesia prevalecerá, que permanecerá. Así que sí, si usted es una oveja del Señor, yo quiero decirle algo, Dios le ha provisto un pastor. Tiene que ser así, porque es lo que nos enseña la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su pastor? Aquí hay gente que asiste. No sé si sean pastores, yo sea su pastor. No estoy hablando de la importancia de que yo sea su pastor. El tema de hoy es la importancia de que usted sea bien pastoreado, ¿sí? Y es darle esas herramientas bíblicas que están aquí en este texto para que entienda quién verdaderamente es un pastor y qué debe hacer un verdadero pastor de Dios al cual usted debe sujetarse. Hermanos, es desastroso ver cómo el ministerio pastoral ha sido falseado en el día de hoy. Estamos llenos de hombres sin Biblia, sin carácter, sin un verdadero llamado de Dios, sin preparación, sin corazón, llenos de supersticiones e ideas propias. Y esos son los que hoy en día, la mayoría de los que hoy en día se hacen llamar pastores, ¿sí? Lo peor de todo es que muchos no tienen Biblia, no tienen carácter, no tienen llamado, no tienen corazón. Lo peor todavía es que muchos de ellos no tienen salvación y sin embargo están tratando de guiar a otros. Bien dijo el Señor, son ciegos tratando de guiar ¿a qué? A otros ciegos. Y hoy hay mucha gente entusiasmada con sus falsos pastores solamente porque ellos también son falsos cristianos y no tienen la capacidad de discernir dónde verdaderamente se enseña la palabra de Dios, ¿sí? Hermanos, eso de que hay hombres que se dicen ser pastores y estas personas que los aprecian tanto y están bajo esa cobertura de ellos en su error, muchos dirían en esta hora, bueno, pero no es tan grave, es que el pastor me cae bien, es que él es simpático, es que él enseña bonito, es que él nos anima, él nos motiva, él nos entusiasma. Hermanos, piense una cosa, escúcheme, es muy delicado, y yo le pregunto a usted, si se dejaría operar, o sea, operar quiere decir que le abran el cuerpo,
y toquen sus órganos internos. De una persona que se dice ser médica pero que no lo es. De una persona que realmente no se preparó para ello. ¿Usted se dejaría tocar su cuerpo? ¿Usted lo haría? Que fuera y le dijera, no, pues sí, pero yo he visto Discovery Channel. ¿Sí? Es una persona que le diga eso, ¿no es cierto? Yo creo que usted tenía que ser muy, muy loco para dejarlo hacer. Pero escúcheme, hay algo más peligroso aún. Porque si un falso médico te toca el cuerpo, te mata, pero solo te quita la vida terrenal. Pero escúchame, es más delicado que tú entregues y empeñes tu alma a falsos pastores. Porque ellos van a arruinar no tu vida terrenal, sino tu vida eterna. Y te van a conducir al engaño. Entonces mire lo grave que están esas personas. Ahora, hoy decimos, hoy en día hay tantos falsos pastores, pero eso no es nada nuevo. Los apóstoles en sus escritos ya advertían de falsos predicadores y de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos cristos. Y en la historia han habido hombres que han tenido que vivir la vida cristiana a pesar incluso de sus propios pastores. Hay un hombre de la historia de la iglesia maravilloso que se llamó Richard Baxter. Richard Baxter fue un pastor puritano que escribió uno de los grandes tratados del pastorado, de los pastores, que se llama El Pastor Reformado. Es un libro. Y él habla de lo que es ser pastor, y realmente es un libro maravilloso. Es un hombre que fue un gran pastor, en el sentido de que no fue grande en engrandecerse, sino que fue humilde y le sirvió con rectitud al Señor. Y es un modelo en muchos sentidos del pastor, de lo que es un pastor. Y uno diría, si Richard Baxter escribió este libro tan maravilloso, basado en la Escritura, o sea, completamente bíblico, él debería haber tenido un buen pastor, ¿no es cierto? Uno pensaría, el pastor de él lo habría inspirado, le habría enseñado. Y cuando uno va a la historia se da cuenta que Richard Baxter tuvo un pastor que solo predicaba cada 3 meses en su iglesia. Solo cada 3 meses predicaba en su iglesia. Algunos dirían de ustedes, uy, chévere para ir cada 3 meses a la iglesia, ¿no? Bueno, no sea carnal. Este hombre predicaba solo cada 3 meses. ¿Y saben qué? Lo que sí asistía semanalmente este hombre era la cantina del pueblo. Y ese era el pastor que él tenía. Obviamente después ya no fue su pastor. Pero ese fue el pastor con el que él tuvo inicialmente. Alguien dijo que la peor maldición que un pueblo puede tener es tener pastores carnales. Y otra persona, y estoy de acuerdo con ella, dijo, los falsos pastores son el juicio de Dios para quienes no quieren la verdad. A veces nosotros veíamos a la gente como víctima, ¿no? Están en tal iglesia, pero hay pobrecitos, los están engañando. No, es que ellos quieren ser engañados. Eso nos dice Romanos, que cuando la gente persiste en pecar, ¿qué hace el Señor? Los entrega a sus pasiones. De hecho, les da más de lo que quieren. ¿Quieren pecado? Pequen. ¿Quieren falsedad? ¿Quieren falsos pastores? Tengan. Cada vez más coloridos, cada vez más carismáticos, cada vez más locos, cada vez más llamativos, para que ustedes se sigan perdiendo. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces estamos hablando de la importancia de ser bien pastoreado. Si usted es un cristiano verdadero, una oveja del Señor, tiene que ser bien pastoreado, ¿sí? Para que usted pueda crecer. Esa es la realidad de los falsos pastores. Pero hermano, por el contrario, los pastores de Cristo, los verdaderos pastores del Señor, son una manifestación poderosa de la gracia de Dios para la iglesia. Y es necesaria para el crecimiento de cada uno de sus miembros. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que el Señor es quien ha dado de su gracia pastores a su iglesia. Y así como el juicio de Dios para la gente que quiere el engaño y no quiere la verdad son pastores fraudulentos, la bendición de Dios para verdaderos creyentes es tener pastores conforme al corazón de Dios. Amén, hermanos. Miren, estamos hablando de Richard Baxter, de que tuvo un pastor súper carnal, bueno, un hombre incrédulo, obviamente, que se decía ser pastor. Pero Richard Baxter no siguió el ejemplo de su pastor. Y lo que hizo este hombre durante toda su vida fue dedicarse al pastorado. Bueno, estuvo 20 años en una población allí en Inglaterra, donde realizó gran parte de su trabajo pastoral, de su ministerio, y dice que lo llegó a hacer con tanta eficacia y excelencia, sí, siendo un hombre incansable, que escribió libros, que predicó, que estuvo allí pendiente de sus ovejas, de las ovejas que el Señor le había entregado,
Dice que durante 20 años afectó tanto a la población donde vivía con su predicación y con su ejemplo, que prácticamente toda la población donde él vive allí en Inglaterra se convirtió a Cristo. El domingo esa ciudad o esa población era desolada porque todo el mundo estaba en la iglesia. Así que podemos entender la bendición que son los buenos pastores y la maldición que son los pastores fraudulentos. La pregunta es, ¿qué quieres tú? Hermanos, vamos a ver en este pasaje cómo Pedro le recuerda a los pastores su llamado, su responsabilidad, la recompensa que tendrán, y le recuerda también a la iglesia el deber que tienen hacia sus pastores. Y vamos a empezar a ver nuestro texto en el día de hoy. Vamos a ver 4 punticos rápidamente, que el primero nos dice en el versículo 1, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Después veremos en el versículo 2 y 3, ¿cómo debe cumplir su labor un anciano de la iglesia? Después veremos en el versículo 4, ¿cuál es la motivación de los verdaderos pastores para servir al Señor? Y como cuarto punto veremos en el versículo 5, ¿cuál es el deber que cada cristiano tiene frente a Dios hacia sus pastores? ¿Sí? Y vamos entonces a ver la importancia de ser bien pastoreados en Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 1, por favor, vuélvanlo a leer ustedes. Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hermanos, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Quiénes son? Ese es nuestro primer punto, que quiero que veamos hoy. Los ancianos en el Nuevo Testamento son personas dedicadas a la supervisión, protección, disciplina e instrucción de otros creyentes dentro de la congregación. Los llama ancianos, ¿por qué? No porque tengan que ser gente de determinada edad, viejos, digamos, sino porque recalca el hecho de que quienes son dirigentes en la iglesia tienen que ser personas ante todo maduras espiritualmente. Advierte claramente la palabra de Dios del cuidado que se debe tener de poner personas neófitas, de personas con poca experiencia en la vida cristiana, o de personas que aunque lleven muchos años no han madurado en el servicio a Dios, porque eso es una desgracia, ¿sí? La iglesia debe apercibirse, debe tener cuidado de poner al frente en el servicio, en el pastorado, en la dirección de la iglesia a personas que sean maduras espiritualmente. Así que Dios puede llamar a cualquiera, porque es que no estamos diciendo que Dios, que haya personas que por razones naturales no puedan ser escogidas para el ministerio. No existe tal cosa. Dios puede llamar a cualquiera, pero ojo, no cualquiera puede ser pastor de una congregación, porque primero tiene que ser ¿qué? Probado, y tiene que cumplir los requisitos que están en Tito y en Timoteo, que no los vamos a ver hoy, yo los he enseñado varias veces, pero que usted los puede recordar allí, ¿sí? Hay unos requisitos. ¿Por qué hoy es puesto un pastor en muchas iglesias? Simplemente porque le cae bien a las personas, porque tiene carisma, porque habla bonito, no importa si no habla la Biblia, pero nos parece que lo hace bien, nos entusiasma, la lleva bien con la gente de la iglesia. Hermano, la razón fundamental, un requisito fundamental más bien, de un pastor es ser maduro espiritualmente. Algo que vemos en el versículo 1 de Pedro, de capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, ruego que a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Quién era Pedro? ¿Qué ministerio tuvo Pedro? ¿Era qué? Era apóstol, ¿no? Ese sí era un apóstol, obviamente, de Jesucristo. Pero note algo que ya empezamos a notar en las características del pastorado en la iglesia, y es que él no se presenta siendo un apóstol de Cristo, un hombre que, como él mismo lo está diciendo en este versículo, conoció a Cristo personalmente. Usted se imagina en la iglesia primitiva, y parece por lo que leemos que eso era algo importante, pero no era algo por lo cual ellos se sintieran superiores. Imagínense que llegara Pedro. La mayoría de la gente de la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia que vemos en Hechos, digámoslo así, ¿sí? Eran personas que habían escuchado el evangelio de los apóstoles o de otras personas, pero ellos no habían tenido la oportunidad de conocer a Cristo en persona, ¿sí? ¿Se imaginan la sensación que era que alguien llegara a tu iglesia a predicar que había conocido al Señor, que había dormido al lado de Él, que había comido con Él, que lo había visto en la cruz? Era algo maravilloso. Y sin embargo, Pedro no usa eso como un argumento para decir, oiga, escúcheme porque yo como apóstol les voy a ordenar
¿Qué hace Pedro? Le ruega. ¿Sí notan eso? Hermanos amados, no vemos en la iglesia jerarquías. No vemos jerarquías en la iglesia del Señor. Y eso es algo que usted puede que ahorita no lo entienda o no lo relacione con lo que ve en la iglesia en general, pero sí está presente allí en lo que se llama iglesia evangélica. Y es que hay demasiadas jerarquías. De hecho, eso es lo que se promueve hoy en día. Hay gente superior allí, el superungido, el que está al frente de la organización, y una cantidad de personas que parece una pirámide, ¿no? Y entonces todos son jerarquías, ¿no? Este es el líder de yo no sé qué, pero entonces usted se tiene que someter a él porque no sé qué. Entonces, la Biblia no dice que uno debe sujetarse a líderes, sino a quién, a pastores, ¿sí? A personas pruebas en eso. Y entonces allí, y aquí nos está diciendo, Pedro se presenta como ¿qué? Como uno más de ellos. Así que, hermanos, un anciano no es un superior jerárquico. Pedro apóstol no reclama superioridad, se presenta como uno de ellos. Note que él no llega ordenando, sino llega ¿qué? Rogando. Dicen, hermanos, por favor, como uno de ustedes, yo también soy anciano como ustedes de la iglesia, les ruego, les pido que cumplan bien su labor. Hermanos, esto es muy importante para que usted entienda cuál es el verdadero pastorado que ha establecido Jesucristo. Ciertamente lo que yo también noto aquí es que Él escribía con autoridad a estos hermanos, no imponiéndosela, sino que era esa autoridad reconocida por los pastores de estas iglesias al saber, al entender la madurez y el don que Dios le había dado a Pedro y a los demás apóstoles. No eran superiores, pero respetaban sus consejos, respetaban sus enseñanzas, incluso sus ordenanzas, porque sabían que eran hombres que tenían un don de Dios y un llamado especial de Dios, ¿sí? Hermanos, el pastorado no es una profesión, es un llamado divino, ¿sí? Pedro fue llamado por Cristo al cuidado de sus ovejas y él se está asemejando a ellos, ¿no es cierto? Miren, es maravilloso los seminarios bíblicos. Eso es una gran bendición. Pero yo quiero decirles que no existen universidades que puedan graduar pastores. Y hoy en día muchos lo están haciendo así, ¿no? Estudie licenciatura, ministerio pastoral. Uno no puede estudiar eso. Uno puede estudiar la palabra de Dios, pero el llamado lo hace ¿quién? Cristo. Y en ninguna parte de la Escritura dice, sí dice bien la palabra en Tito y Timoteo, que el pastor debe ser apto para enseñar, o sea que tiene que tener la habilidad para transmitir la palabra y obviamente tiene que conocerla, porque si no, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿qué le dice? Que seas un obrero aprobado. ¿Y qué hace un obrero aprobado? Traza bien la palabra, ¿sí me entienden? Tiene que conocerla y tener que saber dividirla y estudiarla correctamente, obviamente, ¿sí? Pero en ninguna parte de la Biblia te dice que tenga que tener un grado, ¿no? Incluso dicen, hace años vienen diciendo que el gobierno está promoviendo el hecho de que el gobierno del país y en otros países, de que las personas que se digan ser pastores tienen que tener un título reconocido por el gobierno. Y sabe una cosa, no tengo ningún problema con que estudiemos, me parece bien, pero de ninguna manera yo me voy a someter al hecho de que el gobierno a mí me exija algo, porque esto es un llamado divino y el gobierno no tiene ningún derecho a meterse en esto. ¿Saben por qué? Porque eso se llama una separación entre la iglesia y el Estado, que ellos promueven mucho para que la iglesia no se meta en los asuntos del Estado, pero también la iglesia tiene que entender que somos un asunto aparte y que en asuntos de fe no estamos dispuestos a someternos a gente impía. ¿Sí me hago entender, hermanos? En asuntos legales sí nos dicen, no, es que tienen que poner en el templo tienen que poner sillas para minusválidos. Listo, no sé cómo, pero lo vamos a hacer, ¿sí me entienden? Nos sometemos a esas leyes, ¿sí? Que la iglesia tiene que pagar impuestos, bueno, pagamos impuestos. Pero nosotros no podemos ser regidos, la iglesia es aparte, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso yo quiero para que lo entiendan, que los pastores no son profesionales. Cuando la gente a veces uno va a las conferencias y dice, pastor tal, y graduado en yo no sé qué, está más preparado que un sancocho, ¿no? Y yo admiro eso, no estoy diciendo que sea malo, ¿sí? Pero a mí eso no me dice nada. Eso es como el músico, ¿no? ¿Cómo sabe uno que un músico es bueno? ¿Sabe cómo? Porque lo escucha. Cuando usted, yo creo que es de las poquitas profesiones que usted llega y le dice, muéstreme sus títulos. No, usted dice, toque a ver qué es lo que sabe, ¿sí o no? Y cuando usted lo escucha dice, este es buen músico. O es un músico re malo, pero le sale usted con el título de la universidad, yo no sé dónde, sí, le dieron un grado, hermano, pero usted toca mal, ¿sí?
Lo mismo, yo no necesito para saber si un pastor es de Dios ver sus títulos, sino necesito escucharlo y ver su vida. Amén. Y ahí sabré si verdaderamente es de Cristo o no. Hermanos amados, entonces Pedro fue llamado por Cristo. Eso lo vemos en Juan 21, se los leo para que no lo busquen. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amáis más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y ustedes saben el resto del texto que dice, ¿no es cierto? Hermanos, ¿quién llamó a Pedro? El Señor. Y él dice: yo soy anciano como ustedes, soy como uno de ustedes. Y yo veo que él está asemejando ese llamado suyo también al llamado que ha hecho a todos aquellos pastores de Dios verdaderos que les ha encomendado esta misma labor de apacentar los corderos y de cuidar las ovejas que son del Señor. Entonces, número 1, hemos visto quiénes son los ancianos de la iglesia: personas llamadas a liderar la congregación, a supervisarla, a enseñarla, a disciplinarla, a instruirla, ¿sí? Personas que tienen que ser maduras espiritualmente, ¿sí? Personas que no son superiores jerárquicamente, no están por encima de la congregación, porque a veces se crea una dependencia nociva para la iglesia. A veces la gente se le dice que la sujeción tiene que ver con el hecho de que si usted no está bajo mi cobertura, entonces le va a ir mal. No, eso no está enseñando, eso no es la sujeción bíblica, ¿sí? La sujeción bíblica la vamos a ver ahorita, es diferente. Pero no tiene nada que ver con eso, de que hay una superioridad en ese hombre de Dios. No, si es un hombre de Dios, de hecho es una persona que sirve, amén. Es una persona humilde. Ese es el llamado que Dios ha hecho. Veamos entonces en el versículo 2 y 3, cómo debe cumplir su labor un anciano de la iglesia. Entonces ya vemos quiénes son los ancianos de la iglesia, cómo debe cumplir su labor un anciano de la iglesia. Aquí está clarito, ¿no? Vamos a verlo, miren, dice allí versículo 2, apacentad la grey, dice, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces lo primero que yo veo aquí es que el pastor es ¿qué? Un cuidador. El pastor es un cuidador. Apacentar, ¿qué es apacentar? Apacentar es dirigir un rebaño. ¿Saben a qué se dedican básicamente los pastores naturales? Se dedican a llevar un rebaño del corral, donde pasan la noche, a lugares donde puedan pastar, estar todo el día con ellos, con sus ovejas, y después por la noche volverlas a llevar y meterlas al corral. O sea que eso es apacentar. Y el apóstol que está diciendo: apacienten ustedes las ovejas de el Señor. Note algo importante: las ovejas son de quién? Del Señor. Nunca, y ya lo hemos enseñado en esta iglesia, crea que a usted alguien le pueda decir: es que usted pertenece a esta iglesia y está bajo la cobertura de esta iglesia, y si usted no está acá, entonces y ya el Señor va a perder la gracia, va a perder su salvación. No dice eso la palabra de Dios. Si usted está en una congregación es porque usted se ha identificado con ella. La idea es que todos los hermanos que asisten a la iglesia se hagan miembros de la congregación y que podamos saber que también podemos contar con ellos. Y de esa manera esté usted vinculado, ¿sí? A menos que una persona salga de una congregación porque no se ha querido arrepentir de su pecado, que la Biblia dice que debemos expulsarlo y tenerlo por gentil y publicano, solamente en ese caso podemos decir que es algo muy malo que una persona salga de una iglesia, porque no se quiere arrepentir de su pecado. Algunos se salen antes de que la iglesia les pueda decir algo, que son súper vivos, pero tan vivos que son bobos, porque están bajo el juicio de Dios. No porque salgan de la iglesia, por su pecado, amén. Y el hecho de que salgan de la iglesia demuestra que están en pecado, porque no quieren ni siquiera sujetarse a aquellos que Dios ha puesto. Entonces, hermanos amados, quiero decirles de todo corazón que el pastor es un cuidador. ¿Y cómo cuida el pastor al rebaño? Básicamente alimentándolo, ¿sí? El pastor tiene que llevar a sus ovejas a un lugar donde hayan buenos pastos. No me pregunte cómo es eso, porque no soy un pastor natural, pero los pastores naturales, los campesinos que cuidan ovejas, ellos saben a qué lugares llevar a sus ovejas para que coman buen pasto y de esa manera estén bien alimentadas. Así que el alimento que necesitan las ovejas del Señor, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y es que la gente hoy habla tanto de fe, pero no tiene fe. Porque la fe está sustentada ¿dónde? En la palabra de Dios. Pero la gente dice: pero si le enseñamos a la gente la Biblia, se va a aburrir. Yo escuché eso. De gente que incluso me estaba sobre mí en algún momento.
Me decían, si le predicamos a la gente se va a aburrir. Les parece intrascendente la palabra de Dios. Y se olvidan que la palabra dice ella misma que es viva y es que eficaz. Mire, yo no sé mucho de pastorado natural, pero yo sé que un pastor no hace nada raro para que las ovejas crezcan y den lana, ¿no es cierto? Y leche. Simplemente las cuida de los lobos, porque si se las come un lobo ahí sí grave. Las lleva a buenos pastos, les da buena agua, también tiene que ser un lugar donde hay agua, y ellas mismas empiezan a crecer y a dar lanita. Empiezan a ser fértiles. Yo creo que como pastores y como iglesia tenemos que entender que si la palabra de Dios a ti no te hace crecer, no te va a hacer crecer nada. Es que el crecimiento es natural. ¿Se han escuchado ese tipo de cosas? De gente que se ha cansado de la palabra, porque yo básicamente creo que su corazón está extraviado, pero están buscando otros métodos. Yo voy a la librería cristiana, acostumbro ir a veces, pues cuando puedo comprar algún libro. Esta semana fui, me puse a... El problema de unir a una librería es que antes de comprar tiene que leer más o menos, no, o conocer qué es lo que va a comprar, porque hay tanta basura en las librerías. Y ahí mientras estaba viendo algunos libros que quería comprar, empecé a ver otros títulos y yo decía, Dios mío, cómo la gente está extraviada, ¿no? De ciertos personajes muy populares que la gente admira. De hecho, sabe uno que la gente compra ese libro por el que lo escribe, porque en la portada, ¿quién sale? Sale esa persona así tamaño familiar, ¿sí, no? Con una luz encima y una gran sonrisa, ¿no es cierto? Y entonces la gente empieza a buscar 10 métodos. Necesito una iglesia donde haya un ministerio juvenil poderoso para que mis hijos estén consagrados al Señor. Es que en la iglesia, como no hay un ministerio de mujeres así, mujeres victoriosas, poderosas, superpoderosas, ¿sí? Como no hay, entonces no puede crecer, les hace falta eso. Es que como en la iglesia no hay programas para juveniles, para adolescentes, entonces, hermano, ¿qué falso cristianismo es ese? La palabra es la que hace crecer a las ovejas del Señor. Pero usted dice, pero así no vamos a tener una iglesia muy numerosa. No importa, porque los pastores naturales, vuelvo y digo eso, no tienen un rebaño combinado, ¿no? Yo no sé si sea así, pero creo que no. No meten leones con ovejas, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaría? No meten lobos con ovejas. Hermanos amados, algo interesante es que la oveja, las ovejitas de los animalitos, dice que se dedican un poco, corto tiempo a comer. No cree que están todo el día ahí comiendo, no. Lo que hacen básicamente es comer gran cantidad de pasto durante un tiempo no muy largo, corto, tal vez una hora, y después se dedican todo el día a rumiar. ¿Saben qué es rumiar? Masticar y masticar. Todo el día, masticar y masticar. Y me parecía que esto, sin necesidad de alegorizar, ¿sí? Porque creo que si el Señor puso esto como ovejas y pastores, es porque tiene todo que ver con una simbología y con una ilustración clara de lo que es el pastorado natural y las ovejas naturales. Y creo que eso es lo que también un pastor hace. Da un alimento a las ovejas del Señor. Y durante todo el día y toda la semana estamos dedicados no a rumiar, sino a meditar en la palabra que hemos recibido. Si usted realmente es un hijo de Dios, yo creo que esa es la actitud que usted debe tener. No estar ahorita acá y olvidar lo que se le enseñó el domingo pasado, sino masticarlo. Miren algo importante, algo la cuña. Estamos tratando de subir cada semana las enseñanzas del domingo y estamos mandando los enlaces. Escuchen nuevamente lo que se enseñó para que vuelva y recuerde. Amén, hermanos. Así que esto es lo que hace un pastor. Un pastor cuida las ovejas del Señor y básicamente las cuida como alimentándolas. Pero después Pedro dice, no por fuerza, sino que voluntariamente. Aquí no se está refiriendo en este caso a que él force a las ovejas, no. Aquí le está diciendo que el pastor tiene que hacer su trabajo ¿con qué? Con gusto. Está diciendo que eso de ser pastor, ese llamado de Dios, nace de su corazón, aunque sea dificultoso. ¿Sí?
Aquí le está diciendo a los pastores, a los ancianos de esa iglesia, que ellos pastorean no porque los forcen a pastorear, sino porque ellos lo hacen, ¿qué? De un corazón voluntario. Hermano, nadie tiene que ser pastor, pero sí tiene que responder al llamado, si es lo que Dios lo ha llamado a hacer, ¿sí? La actitud de quien sirve a Dios debe ser la mejor frente a la labor y las personas que están bajo su cuidado. Es decir, debemos ser diligentes. Aquel pastor que es de Dios es un hombre diligente en su trabajo, ¿sí? Entonces hemos visto, número 1, el pastor es un cuidador, y número 2, dentro del punto número 2 de los versículos 2 y 3, el pastor hace su trabajo con gusto, no por fuerza, sino voluntariamente. Número 3, nos dice allí Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, ese ánimo pronto es con deseo de servir, ¿sí? El pastor de Dios tiene un corazón desinteresado. Es decir, trabaja por amor al Señor y a la iglesia. No se aprovecha de las ovejas, sino que les sirve. Escuche esto. Mire qué importante lo que dice acá. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, un pastor no puede manipular a las personas de la iglesia para enriquecerse. Un pastor no puede manipular a las ovejas de la iglesia para obtener beneficios personales. Pero escuche muy bien, un pastor tiene el derecho divino de parte del Señor de obtener su sustento del trabajo que hace en la iglesia del Señor, ¿sí? Porque los pastores no son ángeles, son seres humanos y tienen que dedicarse a la labor. Es que el pastorado no es un hobby. Ocasionalmente hay pastores que por las circunstancias tienen que dedicarse a trabajar y a servir en la iglesia, pero hermano, eso no es lo ideal, ni es lo que Dios pide, ¿sí? Porque el pastor debe dedicarse a la labor que Dios le ha encomendado. Así que ciertamente un pastor no debe ser dado a la ganancia deshonesta, ¿sí? Pero un pastor debe tener un ingreso, un sueldo de la congregación. ¿A dónde? Sirve. ¿Y quiénes son los que proveen ese sueldo? Las ovejas. ¿A través de qué? De sus diezmos y de sus ofrendas. No que todos los diezmos y las ofrendas sean el sueldo del pastor, no, sino que hay un salario establecido para el pastor y de eso él vive. ¿Sí me entienden? Porque es la manera en que Dios lo ha dicho. Y de eso sí hay mucho en el Nuevo Testamento. Solo voy a leer un pasaje. Mire, si quiere anótelo para que sepa. Primera de Corintios 9, 13 al 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Y que los que sirven del altar participan, o sea, podían tomar del altar de lo que se sacrificaba a Dios para comer ellos, ¿sí? Y dice lo siguiente, así también ordenó el Señor. ¿Ordenó quién? El Señor. A los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que esto es un mandato divino. Un pastor, número 1, es un cuidador. Número 2, hace tu trabajo con gusto. Número 3, tiene un corazón desinteresado, lo cual quiere decir que no está buscando el pastorado o el servicio de Dios como una fuente de ganancia deshonesta. Pero ciertamente el pastor tiene el derecho divino de obtener su sustento. En el mundo natural los pastores pueden tomar la leche de las ovejas, ¿no? Las ovejas y la lana, ¿no? Para hacerse un traje, tal vez, no sé, en ese momento, históricamente, no sé cómo era. Pero hermanos, lo que sí no podía hacer un pastor era matar las ovejas para comerse la carne, porque resulta que las ovejas no eran de él, eran de otra persona. Y en este caso las ovejas son ¿de quién? Del Señor. Por eso lo que usted da no es para el pastor, lo que usted da es para la obra del Señor. Ahora bien, sigamos adelante. El pastor es cuidadoso en el trato que da la iglesia del Señor. Veamos allí el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Sí? El pastor es cuidadoso en el trato que da la iglesia del Señor. No la manipula, no la maltrata, no la engaña, no la menosprecia, no la forza o no la seduce. ¿Sí? Porque a veces hay personas que creen por esa superioridad, supuesta superioridad espiritual, que ellos pueden decirle a la gente todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que pensar. Un pastor lo que expone la palabra de Dios, y la palabra de Dios la que le dice a usted cómo debe actuar, qué debe creer, ¿sí? En quién debe confiar, y es en el Señor, ¿sí? Pero en mi experiencia como pastor tantos años he notado hombres que tenían ese espíritu de superioridad, ese orgullo. Hay gente que tiene hasta hoy en día le llaman escuderos, ¿no?
que son un muchacho de la iglesia, una persona de la iglesia que le tiene que llevar la Biblia, como si no la pudieran cargar. Por poner un ejemplo simplemente. Hay personas, conocí pastores que les dicen a la gente que todo. Pastores que manipulan a las ovejas, las maltratan. ¿Sí? Esto también es importante, ¿saben por qué, hermanos? Porque hay personas que están dentro de la iglesia que quieren forzar al pastor a maltratar a los demás. Hay y eso es manipulación de algunos que dicen ser ovejas del Señor. Tuvimos una señora hace años que el esposo no la engañó, sino que tuvo un desliz. Desliz quiere decir que simplemente un día salió con su secretaria, no sé, y obviamente eso es pecado, ¿sí? Y almorzaron juntos, y él se sintió tan mal porque no lo hizo de una mala manera, se sintió tan mal que lo primero que hizo fue decirle a su esposa. Y después fue y nos dijo a nosotros, los pastores: pero hermano, pequé, hice esto, no ha pasado nada más, yo voy a cortar eso. Si tengo que despedir a esta muchacha, yo la despido. Pero yo no quiero. ¿Sabe qué hizo esta mujer? En vez de reconocer la honestidad de su esposo, se puso, no sé si esa palabra puedo decir, como un tití, ¿me entienden? Se puso bravísima. Y le recriminó y maltrató a su esposo. Creo que incluso hizo algo que una mujer jamás debe hacer: levantarle la mano a su esposo. Y él humildemente no hizo nada. Una mujer malvada, pero se decía ser cristiano. ¿Y sabe qué pasó? Que después de que ella acabó con él, quería que nosotros acabáramos con él. Nos estaba exigiendo que lo pusiéramos en disciplina, que lo avergonzáramos, porque ella quería que fuera así. Le dijimos: no, hermana, él se arrepintió y vino a hablar con nosotros, y eso demuestra el arrepentimiento de su corazón. Nosotros ya tenemos que cortar eso ahí. Se puso bravo, a la larga no volvió a la iglesia. Y a veces tenemos gente así: ¿y el pastor por qué no hace esto? Hermano, no, uno sabe cómo actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y recuerde que la disciplina no es solo del pastor, sino de toda la iglesia. Pero, amados hermanos, quiero decirles que un pastor no maltrata a las ovejas del Señor, porque son del Señor. Imagínese que a usted le encomendaran un niño de alguien que es su mejor amigo, la persona que usted más ama y aprecia en esta vida, y le deja a su hijo pequeño. Se lo deja unos días, y cuando llega el papá de regreso le dice: no, este señor me daba pellizcos, me pegaba, no me dio de comer, ¿sí? Me insultaba, se burlaba de mí. ¿Cómo estará el Señor? ¿Su mejor amigo será el que seguirá siendo su mejor amigo? ¿Le pregunto? No. ¿Saben la encomienda que tenemos los pastores? De que cuando el Señor llegue y nos pida cuentas, tengamos que decirle que no maltratamos a su novia, porque ni siquiera a su hijo, es su novia, su amada, su iglesia. Hermanos, un pastor debe saber tratar a las personas en la iglesia, y eso no significa que el pastor sea un tonto, porque hay gente que quiere manipular. Para muchas personas el pastor tiene que ser alguien así como Gandhi, ¿no? Si saben quién es Gandhi, ¿no? Calvo, flaquito, bueno, yo nada que ver con eso, ¿no? Y que no mata ni una mosca. Bueno, el señor Gandhi es un tipo que está bien en el infierno, no tuvo nada que ver con Cristo, simplemente es un modelo falso de espiritualidad, aunque pudo haber hecho cosas notables en este mundo, obviamente. Pero quiero decirles que no es así. Cada persona tiene su carácter, y en medio del carácter que tenemos como personas, debemos saber tratar bien a las ovejas del Señor, pero tenemos que también ser enérgicos en muchas ocasiones. Amados hermanos, nos dice aquí que debemos tener cuidado, porque el pastor no es un dictador, y esto lo vemos en muchos casos. Mucha gente ha querido venir a veces a esta iglesia y le da temor. Dice: yo sé que se enseña la palabra, pero es que el pastor que tengo me dice que si salgo de esa congregación, entonces me va a ir mal, y Dios me va a maldecir. Y yo tengo que decirles que no es así, pero a veces no creen. Le creen más al engaño. Un pastor no es un dictador, pero sí guía y usa su autoridad con sabiduría para proteger y no dañar al rebaño. Hermanos, recordemos que las ovejas son animales delicados. Si usted es una oveja del Señor, usted es una persona que tiene ese corazón dócil que Dios le ha dado en Cristo. Un pastor debe espantar a los lobos. Es usado para separar los cabritos, es usado por el Señor para separar los cabritos de las ovejas, pero cuida las ovejas con amor.
Los pastores naturales tienen dos cosas. O sea, me decían, ¿no? Dicen algún día nos toca ir a conocer. Yo no sé si todavía existan pastores naturales aquí. Parecen como granjas, ¿no? Tecnificadas. Pero siempre cargaban dos palos, ¿no? Una horqueta y un palo, ¿no? Y uno de esos se usaba para espantar a cualquier animal, cualquier bicho que se presentara. Y un pastor debe espantar los lobos. A veces la gente dice, pero hermano, ¿usted por qué trató así a esa persona? Bueno, no tratamos mal a nadie, obviamente, pero le decimos la verdad. Y a la gente, a veces, para muchos, maltratarlo es decirle la verdad. ¿Por qué usted le falta amor? ¿Dónde está el cuidado hacia las ovejas? Le digo, pues que eso no era una oveja, eso era un lobo. ¿No es que me empecé a dar cuenta? ¿No es que me di cuenta? ¿Sí? A veces los hermanos se dejan guiar por lo que ven, ¿no? Así de simple vista. Mire, yo les podría contar tantas cosas, pero les digo, como pastores sabemos en muchas ocasiones identificar. A veces se demora, hay personas que saben camuflar muy bien, pero a veces hay lobos dentro de la iglesia. Ahora, las ovejas del Señor hay que cuidarlas, ¿sí? Miren lo que dice Mateo 24:48, para ver, hablando del cuidado que no solamente los pastores deben tener, porque aquí está hablando de todos los creyentes. Pero tenga el dedito allí en Primera de Pedro, y vamos rápidamente Mateo 24:48. ¿Lo tienen, hermanos? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no se espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si ve que todos estamos en una espera por el Señor, no solo los pastores, sino todos. Y el Señor está mirando cómo estamos esperándolo. Si lo estamos esperando con temor, con respeto, con honra hacia Él, o si simplemente estamos diciendo, como no está, esperemos y que el día que venga Él nos va a recoger. Pero no va a ser así en el caso de los incrédulos en medio de la congregación. Una cosa más que dice la palabra, dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor debe ser ejemplo de la congregación. Ciertamente un pastor no puede ser un hombre perfecto, pero sí tiene que ser un hombre que está siendo perfeccionado por Dios. Si usted está buscando un pastor perfecto, no lo va a encontrar, ¿sí? Porque si hubiera un hombre perfecto en el ministerio, entonces no necesitaría la gracia de Dios. Y recuerde que Dios, a través de cada una de nuestras vidas y de lo que hacemos, quiere demostrar su gracia y no la excelencia humana, ¿sí? Así que sí, un pastor es un hombre que, como usted, tiene debilidades y tiene dificultades y luchas en su vida, pero es un hombre que es ejemplo de la congregación en cuanto a ¿qué? A que tiene una conducta sincera. No es un hipócrita, es una persona que es lo que usted ve en él, ¿sí? Y obviamente su conducta debe ser armoniosa, sujeta a la palabra de Dios, ¿sí? Eso es así para un pastor, para un hombre que le sirve a Dios. Su conducta y sinceridad deben ser dignas de imitar. La iglesia debe ser comprensiva, pero también puede disciplinar la pecaminosidad en los pastores. Es decir, entender que no tenemos pastores perfectos. Porque hay gente que ellos son re malos, pero sí exigen que los pastores sean unos seres angelicales, ¿no? Exactamente. Un pastor tiene que ser, ¿qué? Ejemplo de conducta para la iglesia. Que se pueda imitar su conducta. Los pastores tenemos que tener hogares, pero no hipócritamente. No hipócritamente. Es que con la esposa, es que la iglesia tiene que vernos juntos, entonces agarrémonos de la mano. No, tiene que ser algo sincero, real. Amén. Testimonio no es hipocresía. Testimonio es lo que uno vive. Amén. Por eso ustedes me conocen a mí y aquí estoy, hermanos. Y espero que ustedes saben que las puertas de mi casa están abiertas. Es que un pastor no es un conferencista. A la gente le gustan los conferencistas. ¿Sabe qué es el tipo de pastor que le gusta a la mayoría de la gente hoy? Un tipo que baile una buena enseñanza y no tenga nada que ver con él. Usted allá y yo acá. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el pastor está involucrado con las ovejas del rebaño.
Por eso les digo a usted, las puertas de mi casa están abiertas. Si quiere ir, pues póngame una cita, ¿no? Porque no puede llegarme a cualquier hora, ¿no? Pero póngame una cita, vaya a mi casa. Las puertas de mi casa están abiertas para las ovejas de la congregación. Y espero que las puertas de su casa estén abiertas también para el pastor. Tranquilo que no voy a estar allá metido todos los días. Pero sí quiero saber quién es usted. ¿Cómo puede decir alguien que es pastor de otros y ni siquiera sabe cómo se llama? Bueno, yo a veces pido disculpas porque a veces no tengo un problema a veces con los nombres, ¿no? Hay personas que han estado conmigo años y todavía a veces trato como de confundir los nombres. Pero ¿sabe una cosa? Sé quién es cada quien en la iglesia. Y los que no lo sé quiénes son es porque no han querido ser pastoreados. Porque simplemente vienen y se van. ¿Sí me hago entender, hermanos? Así que debemos ser ejemplo en la congregación. Una cosa muy importante que hay que decir acá es que los pastores también están sujetos a la disciplina de la iglesia. Estamos viendo la importancia de ser bien pastoreados. ¿Por qué? Porque pareciera a veces que no tenemos papa, sino papas en las iglesias evangélicas. Peor. ¿Saben cómo es el papa, no? Él es la cabeza de su organización religiosa y dice que él juzga a todos, pero él no es juzgado por nadie, ¿sí? Es un jerarca. Pues resulta que cada iglesia a veces tiene su propio papita, ¿sí? Donde él hace lo que quiere y nadie le puede decir nada, ¿no? Quiere decir que el pastor está sujeto a la disciplina de la congregación. Ahora, ojo, no quiere decir que cada hermano que se le ocurre cualquier tontería pueda acusar al pastor, porque bien lo dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano, y está hablando de los pastores, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Exigen más que incluso con una persona normal de la congregación. Porque ¿sabe qué? También en el trabajo pastoral estamos expuestos a que hay mucha gente a la que uno no le cae bien. A veces no se van a la iglesia y uno dice, pues, si a mí no me cae bien el pastor, obviamente es porque usted es un carnal, no es un cristiano, ¿para qué está allá? Es sencillo, ¿no es cierto? Pero le digo una cosa, tampoco quiere decir que el pastor usted tenga la foto del pastor en su cuarto, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso, que usted, mejor dicho, tenga la admiración. Yo no estoy diciendo eso, ¿sí me entiende? Pero estoy diciendo que uno tiene que tener amor por sus pastores, y no solo por sus pastores, sino por todos los hermanos de la congregación. El amor es lo que marca el paso de nuestras relaciones como cristianos. Todos. Entonces, hermanos, claro. Y si algún día el pastor comete un acto de inmoralidad, la iglesia tiene el deber de con amor no destruirlo, pero sí decirle, hermano, no estás apto, ahora no eres apto para el servicio a Dios. Sigue siendo miembro de la iglesia, vas a estar en disciplina, esperamos que el Señor te restaure, pero tú ya no estás cumpliendo los requisitos que la palabra de Dios manda. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? El pastor no es intocable en ese sentido, pero tampoco quiere decir que usted, cada cosa, porque es que el pastor no tiene que ser como a usted le parece. El pastor tiene que ser como la palabra de Dios dice que tiene que ser. Porque mire, yo llevo tantos años en esto, la gente le parece, no, pero es que ese pastor no es chistoso. No, ese pastor es muy chistoso, no me gusta. Oiga, un pastor tan gordo, eso es falta de disciplina, dominio propio. ¿Sí? Oiga, un pastor tan flaco, es que ese hombre no se alimenta bien y no tiene... Va a enfermarse y después nos va a tocar a nosotros pagarle la EPS. ¿Sí? He visto esas cosas, parece exageración. El pastor no tiene que ser como a usted le parece, el pastor tiene que ser como la palabra de Dios mide. Por eso, para escoger un pastor, una iglesia, no tiene que medir sus propios gustos, sino tiene que ir al rasero, que ¿cuál es el rasero nuestro? La palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos amados, hemos visto entonces brevemente en los versículos 2 y 3 ¿cuál es o cómo es la labor de un pastor? Veamos en el versículo 4, ¿cuál es la motivación de los verdaderos pastores para servir al Señor? Por favor, léanlo ustedes. 5:4 de Primera de Pedro. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Saben una cosa? El mal ejemplo de pastores fraudulentos hace que muchos se involucren en el ministerio equivocadamente, ofendiendo al Señor. Mire, cuando yo era un muchacho en la iglesia, 14, 15 años que llegué al Evangelio, ¿qué querían ser los jóvenes de la iglesia? Querían ser músicos. ¿Saben por qué? Porque ahí fue la época en que empezó a resurgir todo eso que llaman es que el resurgir de la alabanza y la oración, que para mí no es así.
Y entonces los famosos, los adinerados y los reconocidos, ¿quiénes eran? Los músicos en las iglesias. Entonces todos querían ser ¿qué? Músicos. Y hubo una cantidad de gente que no tenía ni el don ni el talento, pero ella se esforzó porque quería estar al frente, porque supuestamente es que eran adoradores y salmistas. Decir que alguien que canta hoy en día es un salmista es una aberración. Pero los salmistas son los que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escribieron el libro de los Salmos. De resto todos son simplemente cantantes. ¿Sí? Ahora bien, esa era la época. Hoy en día, ¿qué quieren ser? Quieren ser pastores, pero no porque amen al ministerio ni amen las ovejas del Señor. Muchos porque han tomado el mal ejemplo de esos pastores que dicen ser pastores y son falsos y quieren estar al frente de una congregación para buscar éxito personal, crecimiento, porque quieren fama, porque quieren fortuna. Algunos ni siquiera están buscando necesariamente dinero, pero quieren ser reconocidos. Algunos necesitan ese afecto, ese reconocimiento, porque su corazón es egoísta, es inmaduro, es infantil y están buscando ponerse allá. Yo lo sé porque soy pastor y he tratado con muchos. Y también sé que eso Dios ha tenido que tratarlo en mi propia vida. Hace años usted me preguntaba a mí, ¿y usted cuál es su meta en la vida? Yo quiero ser pastor de multitudes. Se lo diría. Era un inmaduro. Como les he dicho a ustedes hoy en día, ¿qué quiero? Pues yo quiero ir a una iglesia que se ame. Eso ya sería una gran ganancia. Una iglesia de gente que ama a Cristo y que se ama entre sí. Así seamos 20. Pero ¿sabe una cosa? Eso es asombroso, maravilloso. Es vivir la palabra. Con eso no estoy diciendo que no queramos que mucha gente llegue a Cristo y que esté en esta iglesia. Claro, queremos, y las puertas están abiertas. Pero escúcheme, ¿cuál es la motivación que un pastor debe tener para servir al Señor? La que está en versículo 4. Amar, servir, ser útil a su Señor, así como esperar la recompensa que trae con su venida. No sabemos cuál es esa recompensa. Habla de una corona. ¿Sí? Habla de recompensas para los cristianos. Y en este caso, habla de la corona incorruptible de gloria en la segunda venida del Señor. Nosotros no sabemos qué es esa exactamente. Uno escucha un comentario aquí, un comentario allá. No importa que sea, es del Señor. Y todo lo que venga de parte del Señor, ¿qué es? Bueno, toda recompensa que de Cristo es excelente. Así que lo que debe mover a un pastor, y escúcheme, si algún día usted no está en esta iglesia, todo esto que le estoy diciendo hoy es para que usted sepa identificar, no para que critique, porque algunos de ustedes van a parar, si es lo que enseñó el pastor, todos esos pastores son malos. No, hay pastores buenos. No se fijen en los pastores malos, que eso van a abundar siempre. Busque los pastores buenos, los pastores del Señor, porque los hay. Y métase a una iglesia de esas. Hágase miembro y sujétese a ese hombre. ¿Sí me hago entender? En el Señor. Hermanos, esa es la motivación de los genuinos pastores. En el ministerio hay muchas satisfacciones. Yo no les voy a decir que no. Para mí una gran satisfacción. Usted que para mí no es una delicia verlos a ustedes reunidos hoy acá y saber que Dios usa mi vida para poderlos bendecir. Es una satisfacción muy grande. Claro que en el ministerio hay muchas decepciones y sinsabores. ¿Cuántas personas uno tiene que llorar sin que ellos lloren porque vienen a la iglesia? Uno cree que son cristianos, los ama, pero ellos no aman la iglesia ni lo aman a uno y terminan haciendo cosas terribles. Y uno sufre lo que ellos no sufren porque uno está vivo y ellos están muertos. Y es doloroso, pero ¿sabe una cosa? Todavía hay que esperar la recompensa del Señor. ¿Qué motiva a un pastor? ¿Llegar a ser una persona influyente? No. Lo que motiva a un pastor es la recompensa, el servicio y el amor que da y que brinda a su Señor. Versículo 5, para que vayamos terminando. ¿Qué dice allí? Entonces hemos dicho, número 1, que los ancianos, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Son personas dedicadas a la supervisión, a la protección, disciplina e instrucción de otros creyentes. Al llamarlos ancianos quiere decir que deben ser personas maduras espiritualmente. Hemos dicho a ustedes que un anciano no es un superior jerárquico, ¿sí? Sino es una persona que sirve a la congregación, pero que sí, obviamente tiene autoridad de parte de Dios para servir. Le recuerdo a ustedes que les dije que un pastor no es un profesional, sino es una persona con un llamado divino, ¿sí? ¿Cómo debe cumplir un anciano la labor en la iglesia? Versículos 2 y 3. El pastor es un cuidador que alimenta a las ovejas.
El pastor hace su trabajo con gusto. Eso quiere decir que él no le tocó ser pastor, sino que él ama el pastorado porque Dios lo llamó al pastorado. Amén. ¿Sí? Así que, alguna aclaración, eso de poner pastores indiscriminadamente es un gran error y es un gran pecado, ¿no? Porque hay organizaciones evangélicas que le dicen que usted puede llegar a ser pastor si cumple determinados objetivos y determinados resultados. Si usted tiene determinadas células o si usted gana yo no sé cuánta gente, pues no para Cristo, porque eso no es para Cristo sino para la organización, entonces usted va a llegar a ser nombrado pastor. Así no es el llamado de un pastor. El pastor tiene que tener ese llamado primero que todo en el corazón, de parte de Dios. Y no es el llamado a ser popular, y no es el llamado a querer ser reconocido o a tener fama o fortuna, sino es el llamado a tener amor y querer cuidar a las ovejas que son del Señor. El pastor tiene un corazón desinteresado, es decir, trabaja por amor al Señor y a la iglesia, aunque tiene todo el derecho de recibir su sustento de parte de la congregación, ¿sí? El pastor es ejemplo de la congregación y el pastor es cuidadoso en el trato que da a la iglesia. Hemos dicho cuál es la motivación de los verdaderos pastores, pues servir al Señor y esperar su recompensa. Y en el 4 vamos a ver ahora cuál es el deber que cada cristiano tiene frente a Dios hacia sus pastores, en el versículo 5, ¿sí? Lo acabamos de leer. Cuando habla aquí de los cristianos más jóvenes, pues yo creo que uno tiene que hacer una exegeta para saber que allí no está hablando de juventud física, porque mire la línea que viene manejando, ancianos, ¿sí? Aquí está hablando de las jóvenes, llama de esta manera a los jóvenes en la fe, es decir, a los miembros de la iglesia. ¿Qué debe hacer un joven, es decir, un miembro de la iglesia, una persona joven en la fe? Si llama ancianos a los maduros, a los que están liderando, a los que son ancianos en la iglesia, ¿sí? A los pastores, llama jóvenes en la fe a los miembros de la iglesia, dice una cosa: ellos deben estar, ¿qué? Sujetos a los ancianos de la iglesia. Mire, nadie lo obliga a usted a estar sujeto a un anciano de la iglesia, pero si usted es parte de una congregación, tiene que estar sujeto a los ancianos que Dios ha puesto en ese lugar. O si no, usted no puede estar allí. Si alguna persona dice, no, es que no me puedo sujetar a ese pastor, pues busque otra iglesia y sujétese a ese pastor. Y ojalá no sea por razones egoístas, pecaminosas o sucias, porque usted es un orgulloso, un cabeza dura, o porque no hacen lo que usted quiere que hagan, sino porque usted, de corazón, quiere ir a un lugar donde se sujete a ese pastorado que Dios ha puesto en ese lugar. Amén, hermanos. Así que la palabra aquí sujetar, uno dice, bueno, pero ¿qué quiere decir sujetar aquí? Bueno, la palabra es hupotazo en griego, y eso quiere decir someterse, quiere decir literalmente estar debajo de alguien. Estar debajo de alguien no quiere decir que alguien para que lo pisotee a uno, sino quiere decir estar bajo la autoridad de una persona, ¿sí? Y en este caso son los ancianos de la iglesia. Cada genuino cristiano debe someterse al cuidado, enseñanza, corrección y dirección de sus pastores en la iglesia, sin rebeldía, ¿sí? Sujeción, hay que entender algo. Cuando le habla a las mujeres y les dice que deben estar sujetas a su esposo, a su marido, ¿qué está diciendo? No está diciendo simplemente que obedezcan. Mi hijita, lave la loza. Bueno, me sujeto. ¿Será eso sujeción bíblica? No. La sujeción en la Biblia implica que no solo el acto de obediencia, sino la actitud con la cual obedezco. ¿Amén? Hermano, cuando habla de que las mujeres sujetan a sus maridos, dice, ámelos, respétenlos, sean consideradas con ellos, básicamente lo que le está diciendo. Ahora, cuando dice que los cristianos deben sujetarse a los ancianos en la iglesia, ¿qué está diciendo? Que no solamente deben obedecer, sino que deben amarlos, respetarlos, considerarlos y tener una actitud, un trato honroso hacia ellos. Un pastor no demanda que se le dé un trato exclusivo, pero la iglesia y los verdaderos cristianos sí deben tener un trato cuidadoso y respetuoso y considerado con su pastor y con sus pastores. Mire, yo no estoy dando esta enseñanza porque es que a mí me convenga. Mire, hermano, yo amo a Cristo, Dios me llamó a hacer esto y lo voy a hacer sea como sea, confiando en Él. No necesito del halago, no necesito que la gente me motive de otras formas, porque quiero seguir a Cristo y servirle a Él. Y soy muy consciente que hoy podemos tener grandes victorias y el día de mañana grandes fracasos, pero igual seguimos en el llamado que Dios nos ha hecho. Hermanos amados,
Lo que quiero decir acá es que usted, sea yo o sea cualquier otra persona que Dios lo haya puesto como pastor suyo, usted debe ser considerado respetuoso, debe darle un trato digno, debe cuidar su lengua. Es gravísimo cuando una iglesia empiezan a murmurar en contra de sus pastores. Es un pecado muy grave. Porque esas personas, si aman a sus pastores y tienen algún inconformismo, deberían ir a ¿quién? A ellos y decírselo, sin esperar necesariamente que el pastor les diga que sí a todo, pero por lo menos lo hacen. Saben que en muchas ocasiones cuando la gente ha hecho eso conmigo y lo ha hecho con respeto y me ha dicho, pastor, creo que esto está mal, yo he aprendido, ¿saben? Y muchas veces incluso he corregido cosas. Allí está la gracia de Dios. En la murmuración no hay gracia, solo hay maldad, ¿sí? Hermanos amados, usted debe tener ese cuidado considerado. ¿Por qué? La Biblia dice que uno lo que hace como pastor es velar por el alma de las personas. Yo le he dicho a la iglesia que los problemas de uno como pastor son los problemas de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque por la gracia del Señor uno no tiene mayores problemas. Uno ha aprendido a ser sencillo y a vivir, a tratar de vivir la vida cristiana. Pero los problemas de uno son los problemas de los hermanos de la iglesia. Y uno los sufre, ¿sabe? La iglesia debería tener en consideración a sus pastores. Porque cuando una iglesia tiene a sus pastores en bendición, esa iglesia también es bendecida. Hermanos amados, vuelvo y les digo, no estoy buscando prerrogativas para mí. La gente me conoce y sabe que no es así. Odio ese tipo de trato exclusivista. No creo que yo lo merezca, ni ninguno pastor. Creo que somos compañeros de lucha todos, estamos en el mismo nivel. Pero entiendo que hay un llamado y hay una autoridad divina que debe ser respetada. Porque dice aquí que no sujeten, que deben sujetarse aquí a los ancianos. Y empieza por los ancianos, pero dice que la sujeción se pasa ¿qué? A toda la iglesia, porque aquí está diciendo que debemos someternos ¿qué? Unos a otros. Dice, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quién? Hermanos, el orgullo destruye cristianos y destruye congregaciones. La sujeción parte del pastorado, pero involucra a toda la iglesia, es decir, los unos a los otros. ¿Y qué necesita para someterse a la congregación? Porque la sujeción no es solo a los pastores, es a la congregación, ¿sí? Por eso yo creo que no hay cosa que más odien a aquellos que se dicen ser cristianos, pero son carnales y pecaminosos, que pertenecer verdaderamente a una congregación. Estarán dispuestos a asistir a las reuniones, pero no estarán dispuestos a involucrarse con los demás. Porque no quieren que sus pecados sean descubiertos, porque no quieren que las personas les corrijan en lo que está mal. Pero ese no es el modelo de iglesia de la Biblia. En la Biblia la congregación no es un muro, no es un lugar, no es ni siquiera un pastor, eso no es una iglesia. La iglesia es un grupo de hermanos unidos en una misma fe, en un mismo corazón, que se aman y que procuran entre ellos ayudarse, corregirse, enseñarse, instruirse, apoyarse para llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Esa es la congregación bíblica. ¿Está usted dispuesto a ser parte de ella? Porque usted puede hoy, hay mucha oferta religiosa, usted puede ir a muchos lugares que dicen ser iglesias de Cristo, no son iglesias de Cristo, pero tú vas a estar súper cómodo allá. Te van a dar lo que tu necio corazón quiere, que es enseñanzas vacías y huecas, entretenidas. Te van a dar mucha tontería y mucho entretenimiento para que te sigas perdiendo. Y recuerda ese día, si es que Dios te da la gracia de recordar, que tú estás bajo el juicio de Dios porque te ubicaba porque tú estás en ese lugar. Hermanos amados, ser cristiano significa morir, y morir toca el orgullo, y eso es lo que nos está diciendo acá. Hermanos, una persona orgullosa nunca se va a someter a nadie aunque lo aparente. A mí me parece extraño o chistoso, no sé cómo decirlo, que todo el mundo dice, no, estoy sujeto en la iglesia, esa es mi congregación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día que tú le dices algo que está mal en su vida. Ese día se empiezan a indignar. No, yo no sé, ya no siento el mismo amor en la iglesia. ¿Sí? El pastor está empezando a fallar. Hay que orar por él, hermanos. ¿Cuál sujeción? No existe ninguna sujeción. Usted simplemente está acomodado allí. ¿Saben quién es un verdadero cristiano? Quien peca, no es que no peque, quien peca y se somete a la disciplina de la iglesia, porque quiere ser mejor, porque quiere ser un creyente verdadero. Se sujeta, está ahí. Cuando los hermanos le dicen, has pecado, pero te vamos a ayudar, pero tienes que arrepentirte, esa persona está allí, hermano, ayúdeme a arrepentirme, aún dígale eso, porque mi corazón es duro, pero yo quiero seguir adelante. Esa es la iglesia de Cristo. Hermanos amados,
Es deber de cada cristiano facilitar la labor pastoral siendo humildes. Los pastores velan por el alma de las ovejas del Señor. Hebreos 13:17. Búsquelo y ya vamos terminando, hermano. Hebreos 13:17. Y lean ustedes. Amén. Nuevamente, obedecer a sus pastores y sujetados a ellos. Nuevamente lo dice ahí, ¿no? Pero ¿por qué razón? Porque ellos velan por nuestras almas. ¿Qué está haciendo un pastor? Un pastor no le está alimentando el ego. El pastor no le está buscando que usted sea un campeón ni un triunfador. El pastor está buscando que usted vaya al cielo. Y es que lo único que yo anhelo es verlos a ustedes en el cielo, porque me va a preocupar mucho y no los veo allá. Usted puede haber hecho 1000 cosas acá en la iglesia y llega el día del juicio, el día ¿qué es, hermano? El día de la verdad. Y usted no aparece por ningún lado. Yo digo, terrible. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, no es cierto? Así que dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Está diciendo que los pastores darán cuenta, aunque también creo que las ovejas darán cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ya las personas difíciles en la iglesia existían en esa época. Y decía, facilítenlo, sujétense, porque si no, estos hermanos que están sirviendo en el pastorado, lo van a hacer con amargura, lo van a hacer quejándose. Pero ustedes, cuando son cristianos sensibles y obedientes al Señor, van a ser considerados con sus pastores, y de esa manera van a facilitar el trabajo que Dios les ha encomendado a ellos. Hermanos, finalizo diciendo varias cosas. Las personas incrédulas en la iglesia, o quienes han tomado la congregación como algo ocasional e informal, no son pastoreables. Algunos quieren recibir el cuidado de ovejas, pero no tienen el carácter de una oveja del Señor. ¿Se puede pastorear un león? Usted puede coger una varita y llevar al león por el prado para que coma. Usted le pega un palazo y se lo come. Y hay gente que tiene ese carácter. Yo no recibo cuidado en la iglesia, pero usted es yo no sé qué cosa es, pero oveja no es. Una persona falta a la iglesia y uno como pastor a veces tiene temor. Tiene temor de dos cosas. Si lo llama, muchos carnales o gente incrédula en la iglesia, o no le contesta, que muchos lo hacen, o bueno, yo no tengo WhatsApp, mi esposa manda un WhatsApp y no responden. No se les da el antojo. O uno lo llama y le contestan, pero entonces empiezan pero qué pasó, qué intensidad, pero qué gente tan cansada. ¿Esa es una oveja del Señor? Me pregunto yo. O la otra que hacen es que si uno no lo llama, ahí sí como dice, con cara dice yo ganan. O si uno no lo llama, entonces, qué falta de amor. Pues ¿sabe una cosa? Llámeme usted a mí. Y dígame, pastor, no fui el fin de semana porque soy vago y me quedé durmiendo. Por poner un ejemplo. No, yo sé que eso no pasa, ¿sí me entiende? Pastor, no fui esta semana por esto y aquello. Llámeme usted, que usted es la oveja también. Un pastor no es un perseguidor de ovejas, es un apacentador de ovejas. ¿Sí me voy a entender? Algo que no voy a hacer nunca con nadie es acosarlo. Porque yo vi eso. Ahí encima de las personas, yo no hago eso, hermano, no lo hago, porque eso no es pastorear. Yo voy a preocuparme por la gente, pero no las voy a acosar. ¿Entienda eso? Y quiero dejar esto también claro porque aprovecho esta oportunidad para decírselo, porque esto me ha pasado con muchos. Vamos a buscar a las personas y animarlas a que sigan al Señor, pero no les vamos a rogar a nadie para que siga al Señor. ¿Sí me voy a entender? Porque los que son de Cristo van a responder al llamado del Señor. No al del pastor, sino al del Señor. Hermanos, ¿cuál es el énfasis en Cristo en este pasaje? El cuidado de aquellos que Cristo, por su preciosa sangre, ha salvado es una labor que debe ser hecha con mucho cuidado por quienes Él ha llamado, sabiendo que darán cuenta al príncipe de los pastores por su labor, ya que los pastores representan a Cristo.
¿Qué quiere decir esto? El punto acá no es que tengamos normas morales para ser una buena congregación. El punto acá es que hay algo sagrado en esta cuestión. ¿Saben qué es? Que ustedes, si son salvos, son el rebaño del Señor, la cosa más preciada que Él tiene. Son de Cristo. Fueron comprados a precio de sangre. El valor que Dios les ha dado a ustedes es incalculable. Si usted es una oveja de Cristo, usted no puede estar sujeto a cualquier tipo de persona. Tiene que estar sujeto a un pastor, que primero que todo haya sido también oveja del Señor, que sea oveja del Señor él. Porque eso es algo sagrado, los puritanos lo llaman el santo ministerio. Esto no es una cosa de un tipo que tiene feeling, es un stand-up comedy y se para a hablarle cada 8 días a un grupo de gente para animarla. No, este es el alimento sagrado a ovejas por las cuales Cristo dio su vida. No cualquiera puede ser pastor, aunque Dios puede llamar a cualquiera a ser pastor. Pero por otro lado, yo sé que como pastor daré cuentas por el alimento que les di. Pero escuche también algo. Las ovejas darán cuentas al Señor si se sujetaron o no se sujetaron al pastor que les puso. También darán cuentas por eso. ¿Y bajo qué pastor estuvieron? Yo creo que hay gente salva en iglesias que no son de gente salva. Y uno ve que esos hermanos nunca crecen. Porque están siendo mal alimentados, porque están siendo maltratados, pero muchas veces porque ellos son necios, porque no están buscando buenos pastos. Hermanos, yo les amo y yo anhelo que ustedes sigan siendo parte de esta congregación, porque les amo. Su deber, si es que ha reconocido esta como su congregación, y por ende, a mí como su pastor, es permanecer en la congregación, sujetarse a la congregación, sujetarse al pastor y perseverar en esa congregación hasta que Cristo venga. Ese es su deber. Pero hermano, si esta no es su congregación, porque usted de una u otra manera sabe o entiende o ve que no es el lugar donde usted está siendo bien alimentado espiritualmente, porque es la única razón por la cual yo creo que alguien debería salir de una iglesia, no está siendo bien alimentado, doctrinalmente, correctamente alimentado, su deber es buscar otra congregación, unirse a esa congregación y sujetarse a esa congregación y sujetarse al pastor que hay allí. Pero de ninguna manera usted puede pensar que es aceptable el que usted ande vagando. Creo que las ovejas son de los pocos animales, espero no equivocarme, que no son silvestres. Fueron silvestres hace siglos. Pero ya toda oveja tiene que pertenecer ¿a quién? A un rebaño. Porque oveja que se pierde, oveja que se muere. Por eso es la parábola del buen pastor, ¿no? De que se las 100 ovejas, ¿no? Y se fue por una. Así que no es aceptable a aquellas personas que dicen, y aquí tenemos gente así, que prueban la congregación y están y no están, y aún se atreven a decir que les gusta la congregación, pero no están bajo la sujeción de la congregación. Aquí he tenido gente que incluso se ha ido, en un momento dijeron, no, es que ese es mi pastor, y yo decía, pero yo cómo puedo decir que soy su pastor si ni siquiera he tenido la oportunidad de hablar con esa persona, porque nunca tiene tiempo para que hablemos, porque nunca está dispuesta a escuchar un consejo mío, porque ocasionalmente va a la iglesia y no recibe alimento. ¿Cómo puedo decir que soy su pastor? A mí no me interesa decir que tengo muchas ovejas, a mí me interesa decirle al Señor que las ovejas que Él me dio están bien alimentadas. Hermanos amados, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Hermanos, hay gracia. Nuestro corazón anhela ser pastoreado por el Señor. ¿Sí o no? Una oveja del Señor desea ser pastoreada por Él. Y el Señor usa a pastores naturales, hombres, para pastorear a sus ovejas. Hermanos, evaluemos qué tan involucrados estamos en la congregación y si verdaderamente queremos crecer siendo pastoreados o queremos seguir jugando a la iglesia. Usted no sabe ni qué es, pero porque usted no está siendo pastoreado. Hermanos, hay que doblegar nuestro orgullo. Aquí nos hablaba de la humildad. Por la gracia del Espíritu Santo podemos doblegar nuestro orgullo. Y recordemos que tanto el pastorado como nuestras congregaciones son un medio de gracia para bendecir nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar.
Padre, muchísimas gracias por esta mañana, por ese tiempo de adoración, por ese tiempo de palabra,